Relato número 4. La guerra del 69. La guerra del 69. Los dos aviones Mustad que mandó la Fuerza Aérea Salvadoreña el día 14 de julio de 1969 a bombardear al pueblo de Catacamas llegaron justo antes que la tarde le entregara turno a la noche. Los aviones de guerra, como les decía la gente, ingresaron al cielo del pueblo bien elevados y de inmediato comenzaron a realizar un ritual de descenso, hasta que lograron la altura precisa para descargar sus objetos explosivos sobre la población indefensa. 5 bombas cayeron en un diámetro de 5.000 metros cuadrados, pero ninguna explotó. Los artefactos de guerra solo lograron abrir un enorme boquete de las paredes de un antiguo edificio de la Iglesia Católica y dañar la estructura de algunas casas y matar 2 gallinas de una señora que se dedicaba a vender rosquillas en miel. El pueblo se convirtió en un enorme manicomio. A la mayoría de los hombres les entró una enorme cagantina que no paró hasta que 100 horas después se anunció el fin de las hostilidades. El miedo fue tal que la gente tuvo que huir a las montañas, serranías, pastizales, labranzas de maíz y hasta la orilla del único río del pueblo, en donde se quedaron dibujadas las huellas de las espaldas en el limo de la gente que durmió allí. Los negocios y las casas se quedaron abiertos de par en par debido al éxodo repentino de las personas, que no se reportó ningún robo porque nadie sintió la necesidad de hacerlo, pues creían que la muerte era inminente. El bombardero fue chusco, propio de las tragicomedias, pero la gente se llenó de pánico, hasta la soldadesca del pueblo entró en canillera, casi al borde del llanto, porque aquel acontecimiento bélico no tenía precedente alguno y suponía que no quedaría piedra sobre piedra. El jefe de los 6 policías del pueblo, acostumbrado a bravuconadas y a humillar a la gente indefensa al darse cuenta de que estaba siendo bombardeado al pueblo, fue presa del delirio y un instante comenzó a decir incoherencias y a repetir jerigonzas que nadie entendía. Parecía que no era de este mundo. Una vecina del cuartel policial, en medio del barullo, tuvo que improvisarle una infusión para calmarle el nerviosismo al valiente jefe de apellido Mesa. La sacudida en mi cuerpecito de casi 6 años mientras jugaba tierra en la calle en donde casi nunca pasaba un vehículo fue violenta. En un santiamén me hallaba en los brazos de mi madre, que corriendo me había ido a buscar en medio de aquella gran confusión. Cuando nos hallábamos dentro de la casa, todas nuestras vecinas estaban allí llorando y pidiéndose perdón unas a otras por las faltas y denuestos que se hacían entre sí. De inmediato mi madre me metió debajo de su cama, pero antes me dijo: "No vayas a chillar y no te salgas de abajo". Enseguida me di cuenta que allí ya no había ningún espacio posible para acurrucarme, porque todos los niños del barrio estaban escondidos y apretujados, teniendo como techo y protección la cama de cedro de mi madre. De manera inexplicable, todas las vecinas consideraron en una improvisada asamblea de guerra que justo debajo de la cama de mi madre era más seguro que otros sitios para proteger a los niños.
Años después le pregunté a mi madre por qué creyeron sus vecinas y ella que la inmensa casona de Bajareque de mi abuela era un refugio seguro de guerra. Frunció el ceño y me dijo: no seas pendejo, no fue porque era más segura, sino porque todas las vecinas habíamos decidido morir juntas en una sola casa con todo y nuestros hijos. Los gritos y los lamentos se multiplicaban a medida que el ruido inconfundible de los aviones sobrevolaba el pueblo. En las calles todo el mundo corría de un lugar a otro, mientras la tarde agonizaba y las tinieblas poco a poco envolvían al pueblo. Al cabo de una hora más o menos, los aviones se alejaron y los lamentos y avemarías también. La calma lentamente volvió y le trajo sosiego a las personas. Nuestras vecinas decidieron por unanimidad quedarse a dormir en nuestra casa, procediendo enseguida a improvisar espacios para dormir. Alguien les propuso cocinar algo para comer, pero todas manifestaron que el hambre se les había quitado y que la propuesta era una imprudencia en vista de aquellas circunstancias. 2 horas después que la noche cayó, se escuchó un tropel que se aproximaba por la calle que quedaba al oeste de la casa. Las vecinas y mi madre de inmediato reanudaron sus ruegos y sus rezos, y la tembloquera se adueñó de nuevo de sus cuerpos. El tropel cada vez se escuchaba más cerca, el ladrido de los perros era más feroz. Con cada segundo que pasaba, no había duda, la tropa se había introducido al patio y tenía rodeada toda la casona. Las mujeres refugiadas sollozaban y contenían la respiración. Un silencio momentáneo se apoderó de todo el lugar. ¿Hay alguien dentro de esta casa?, preguntó una voz. Sí, señor, respondió sin aliento mi madre. ¿Qué desea y quiénes son los señores?, preguntó con la voz quebrada. Somos la Guardia Civil del pueblo, señora. Las mujeres dentro de la casa volvieron a respirar. ¿Hay hombres en la casa?, preguntó el guardia. Solo mujeres y niños, señor. Entonces apaguen la luz, dijo el guardia. ¿No ve que los guanacos pueden volver a bombardearnos y por la luz pueden identificar al pueblo? Está bien, dijeron las señoras con un renovado aire de valentía. Los que se hacían llamar la Guardia Civil se alejaron en medio del acecho de al menos media docena de perros que como fieras custodiaban la casona de mi abuela y en la cual siempre vivimos con nuestra madre. Después supe que tal Guardia Civil era un contingente de hombres voluntarios que se juntaron para defender al pueblo. Se hicieron de garrotes, rifles, escopetas, revólveres, piedras, hondas y todo lo que les pudiera defender, y en un arranque de patriotismo se resolvieron a morir por la patria. Naturalmente que aquellos hombres no tenían ningún entrenamiento militar para emprender una empresa de tal magnitud, pero su intención fue aleccionadora, sobre todo para la miedosa soldadesca y su cagado jefe. La noche fue larga y de sobresaltos. Cada ruido que se oía era motivo suficiente para que las vecinas se abrazaran y comenzaran a rezar de nuevo, pero pasado el susto volvían a acostarse en la inmensa cama del suelo tratando de mantenerse alerta. Todas decían que los aviones habían ido a cargar más bombas y que era cuestión de tiempo para que regresaran. Para muchas no había más remedio que morir. En la madrugada, las señoras se levantaron a hacer café e instaron a mi madre para que encendiera la radio. Ella les aseguró que del miedo no sabía dónde diablos lo había dejado. De inmediato todas comenzaron a
buscar el dichoso radio para obtener un poco de noticia de lo que pasaba en el resto del país. Luego de más de 5 minutos de búsqueda, por fin mi madre se acordó dónde lo había dejado. «Está en la alacena», dijo con notoria alegría. Enseguida colocó un taburete de cuero y se subió en él para poder alcanzar el transistor que estaba al fondo de la alacena, que quedaba empotrada en la pared del pasillo que daba al patio trasero. El radio de mi madre era uno de marca Panasonic, rojo, de una sola banda, parecía una pequeña consola. Lo había dejado caer muchas veces y para unir sus partes lo tenía atado por todos lados con una cabuya color negro. Al encender el radio, lo primero que se escuchó fue un modesto ruido, pero poco a poco mi madre lo fue modulando hasta lograr captar de manera nítida la señal de HRN, la emisora que en ese momento tenía el monopolio de la audiencia nacional en Honduras. Una voz de tenor salió de las entrañas del radio y dijo: «Hondureños, estamos en guerra contra los salvadoreños, quienes el día de ayer bombardearon las principales ciudades de nuestro país. Hacemos un llamado a todos los hombres menores de 50 años para que se presenten al cuartel militar más cercano y prestarse a defender la patria. En estos momentos, en lo largo de nuestra frontera, se libran fieros combates entre nuestras tropas y los invasores guanacos. Manténgase al pendiente de nuestros boletines informativos». Al fondo de la locución se escuchaba el himno nacional. El descenso de las visitas obligadas al oír las noticias fue terrible. Todas se lamentaban de la situación y de la posibilidad de que los bombarderos volvieran a la ciudad. Durante toda la mañana del 15 de julio, las emisoras del país estaban en cadena nacional. Cada 5 minutos la exhortación para que los hombres menores de 50 años se presentaran al cuartel más cercano para darles entrenamiento de 3 horas y mandarlos al combate a la frontera. Muchos de los hombres del pueblo prefirieron huir a las montañas antes de enlistarse para ir a la guerra. Decían que irían derechito a la muerte porque no tenían entrenamiento militar. Argumentaban que para esos menesteres había un ejército entrenado. Lo que no sabían era que las comandantes del ejército habían reportado al Tesoro Nacional plantillas con el registro de 8,000 hombres y se les asignaba presupuesto para avituallamiento y de esa cantidad de conscritos, pero en realidad a lo sumo que había era 4,000 tropas. El resto del dinero de los soldados inexistentes lo desaparecían sin la menor vergüenza pública. Por tal razón, a la hora del conflicto no hallaban qué hacer y por eso hacían llamados dramáticos para que la gente sin experiencia en combates fuera a enlistarse para la batalla. La guerra se prolongó durante 4 días. Los guanacos no volvieron a bombardear, al menos en esta zona, pues estaba claro que en el pueblo no había ni por asomo un objetivo de interés militar para ser destruido. Esto provocó que la calma poco a poco se apoderara del pueblo. Al segundo día se regó la bulla que al sur del pueblo, como a 20 kilómetros, estaban cayendo soldados salvadoreños en paracaídas. La llamada Guardia Civil se desplazó hasta el sitio indicado en la altura turbamulta de más o menos 200 hombres. La noticia fue falsa, pero muchos de los guardianes se quedaron a vigilar en ese sitio por si acaso caían del cielo más salvadoreños. En los días subsiguientes el conflicto, muchas familias salvadoreñas que tiempo atrás habían emigrado desde su país al nuestro y que habían obtenido u organizado propiedades agrícolas y ganaderas muy productivas fueron despojados de sus pertenencias y sus bienes y tuvieron que huir hacia El Salvador, llevando solo sus vestimentas.
Eran campesinos que estaban avergonzados por la agresión de su país al nuestro, pero que en realidad no tenían culpa del conflicto. Cuando le pregunté a mi madre por qué esas personas, si vivían aquí solo trabajando y sin hacerle daño a nadie, me dijo, es la ley de la guerra. Con el correr de los días, poco a poco se restableció la calma en la gente que huyó a distintos sitios. Uno a uno volvieron al pueblo. Todos nuestros vecinos desalojaron la casona de bajareque de mi abuela, regresando así la tranquilidad habitual a sus patios llenos de flores y a sus amplios corredores.